el poder de la música. Y vale, sería muy importante, porque fijaros que se detuvo todas unas circunstancias que precisamente unos personajes habían alterado y caído en el maleficio de un castigo. Por ejemplo, Tántalo, porque ofendió la presencia de un huésped, y esto estaba castigado por la cultura griega, a la vez que también estaba castigado por la cultura griega maltratar a un niño o ofender a los dioses. Pero también se detuvo la rueda de Ixión, que también estaba castigado por malvado, por ambiciones y crímenes. Y Sísifo, que era un mentiroso, un criminal y otras cosas más. Por lo tanto, la música tenía un poder, y eso lo reflejaban a través de esa sensación. Cosa que hoy en día, cuando nos dicen, no, si es que la música tiene un poder para esto, para lo otro, para la meditación, para alcanzar esto, pues evidentemente lo reconocemos pues tranquilamente positivo. Pero en aquella época, hace pues todos estos años, lo consideraban como un poder. Entonces, antes he dicho que Orfeo podía ser un hechicero. Y verdaderamente se explica en la historia que sí que tenía unos poderes mágicos. Puesto que, digámoslo así, como profeta, pues podría tener esas cualidades. Pero resulta que no venció a la muerte. Entonces, ¿por qué no venció a la muerte? Vamos a ver. Hades, el rey del inframundo, le impuso una condición. Le dijo, si quieres llevarte a Eurídice, llévatela, pero hasta que no estés fuera del inframundo, no la mires. Claro, esa condición, visto el ser humano, lo curioso que es difícil de que fuera cumplida. Por lo tanto, aquí podemos ver que el dios Hades, pues a sabiendas de que no lo cumpliría, pues verdaderamente le puso esta condición. Pero, vamos a ver, si colocamos que la música de Orfeo paró toda esa sensación de esos castigos por las maldades, también se puede intuir que convenciera a Hades para que le concediera ese gran privilegio de poder salvar a Eurídice. Porque además resulta que para pasar la laguna, a través de su música, adormeció a Caronte, que era el vigilante de la barca. Bueno, como no cumplió lo prometido, pues digámoslo así, que en el mismo momento en que quiso, por enamorado, girarse a ver a Eurídice, Eurídice desapareció en las tinieblas. Bueno, la historia o la leyenda cuenta que Orfeo, muy apenado, volvió a Tracia y no quiso saber nada más de mujeres. Bueno, se reunió de hombres y se reunió de niños. Algunos historiadores han indicado que esto pudo ser un inicio de la homosexualidad o de la pederastia, para colocarlo como iniciador de esta pauta tan extraña
o digámoslo así, fuera del contexto que en aquella época se tenía. Pero digamos que lo importante de la leyenda vuelve a ser el alma. ¿Por qué? Pues porque esa alma sí la rescató Orfeo de las profundidades del inframundo. Porque claro, al tener el conocimiento del dios Dionisios y la clave del sentido por el cual unía la vida y la muerte, el alma de Orfeo cuando murió y el alma de Eurídice fueron rescatadas para pasar a los campos elíseos. Los campos elíseos es el cielo de las religiones que ya conocemos. Por lo tanto, digámoslo así, que se puede decir tranquilamente que Orfeo fue un profeta del alma y suficiente para formar una religión. Ahora bien, fijaros que esta religión que se formó, según los historiadores, en el siglo VIII a.C., en el siglo VI a.C., no cuajó lo suficiente porque entró como una forma sectaria de un credo en el que prevalía la sensación de que el cuerpo pues era la jaula del alma. Platón quedó influenciado, muchos filósofos y muchas religiones quedaron influenciadas por este sentido de Orfeo, y el dualismo, fijaros que también hasta hoy en día, digamos que mucha gente cree en ese dualismo. Bueno, pues hasta aquí, la historia está tan apasionante de Orfeo, y si hay alguna pregunta, a ver cómo la podemos resolver. No hay ninguna pregunta. Significa que lo habéis entendido todo. Los primitivos griegos que llegaron a Ampurias, a punto de la costa mediterránea de España, Sí. le pusieron el nombre, del cual parece que deriva España, de Hespéride o Hesperia, que coincide con el lugar donde buscaban el berecino de oro, ¿no? Que era el jardín de las Hespérides. Sí. Entonces, esto puede ser también una influencia del... Bueno, es que algunos historiadores, cuando hablan del recorrido del viaje de los argonautas, no lo colocan pasando por el estrecho donde está actualmente Constantinopla y yendo al Mar Negro. No. Lo colocan yendo a Sicilia, entrando por el mar Adriático, subiendo por un río, pasando por otra historia, bajando... Bueno, que mitológicamente posible, geográficamente no. Ahora, que muchas de las circunstancias por las cuales los griegos nombraron aquí cuando llegaron a Ampurias, vale, sí, pero aquella gente no se preocupaba de la cultura de los demás. Así como los romanos sí se preocupaban de la cultura y querían que los nativos de donde iban se incorporasen a la cultura romana, los griegos no, los fenicios menos. Iban a la pela y si hay comercio sí, y si no hay comercio nada. Pero bueno, es la historia. Pensar que, digamos, la parte mitológica no tiene fechas. Al no tener fechas, pues claro, se van descubriendo cosas. Por ejemplo, cuando se descubrieron, digamos,
el lugar donde estaba Abraham, pues el historiador y el arqueólogo que lo descubrió, bueno, lo puso a bombo y platillo que aquella era la casa de Abraham, cuando los propios judíos incluso creen que Abraham no era una sola persona, sino que era un grupo. Y después, cuando se explica pues, la historia de Abraham, la verdad es que es una gran mitología, por detalles característicos de su estancia en Egipto, por ejemplo, y muchas cosas más. Más cositas. La mitología, estos personajes que tú hablas, sí. ¿Pero qué han sido? ¿Invención de los griegos o en realidad existieron? A ver, si se encuentran arqueológicamente zonas que la mitología ha hablado, significa que los que fueron mitológicamente de alguna manera existieron. Si cogemos la historia y vemos que los reyes que ocupaban ciertos lugares, pues aparecen estos lugares, pero resulta que eran mitológicos, alguna razón habrá. Ahora bien, esa razón que se podría, digamos, interpretar a través de unos dioses que existían y que tenían una relación con los humanos, sería lo mismo que irse a la India, en el hinduismo, con todas las relaciones que explican en el Mahabharata o en el Ramayana de las relaciones de unos dioses que mantenían con el género humano, que los modificaron, que así, que asá. Todo esto es mitológico. Pero claro, si tenemos que dar una certeza, entonces mejor la mitología queda relegada y a través de los descubrimientos arqueológicos se trabaja sobre una certeza y una historia que nos pertenece. Porque claro, la mitología es grandiosa en exagerar cosas. Hace poco se ha descubierto las ruinas de Troya, ¿no? Sí, sí. No. Y el coloso de Troya, hay el coloso de Rodas, digamos que es cierto. ¿Por qué? A ver, no está visible, pero está abajo en el mar. O sea que han encontrado cosas. Y claro, encontrar cosas es como encontrar, decir, bueno, la Atlántida y Troya y todo eso, ¿ha sido real? Pues sí que ha sido real. Ahora, ¿dónde estaba? Pues esto se tendrá que ver a través de los descubrimientos arqueológicos. Pero Troya existió. Y existió, digamos, el enfrentamiento de los troyanos. Todos eran griegos, O sea que no fue un pueblo que dijo, mira, voy a conquistar Troya. Algo pasaría, ¿sabes? Está el detalle en el caso de Troya, que leyendo cómo era la geografía en la Ilíada, el que se considera el fundador un poco de la arqueología moderna, no me sale ahora el nombre. Liemann. Encontró, diciendo, este es el río que se llamaba tal, a un estadio y medio hay otro río, a tanta distancia de la costa estaba la primera muralla de Troya, y entonces, empezando a excavar en este sitio, le fue saliendo una ciudad, la cual, cosa que también pasó en Jericó y de una otra ciudad, en una determinada capa, en un determinado estrato, aparece todo quemado, o sea, hubo un incendio, hubo
una destrucción total de la ciudad. No, es que es... Pero todo a partir del mito, de lo que dice, bueno, un mito, de la obra de Homero, ¿no? A ver, en aquella época los poetas o escritores o narradores pues colocaban su forma como si aquello tuviera que engrandecer a los que en un momento dado participaron. Claro, tú dirás, hombre, es que fíjate que Troya, decir que construyeron un caballo, bueno, ¿por qué no, verdad? Porque, fíjate bien, tan solo que dentro del caballo este hubieran un equipo de 5 personas que caben perfectamente, en un caballo de esas dimensiones, son suficientes para, una vez adormecida la ciudad, bajar, cargarse a 2 guardianes de la puerta, abrir las puertas y que el ejército entre. Por lo tanto, no es tan fabuloso la historia, sino que hay que observarla. Hoy en día, a través de esos drones, claro, visto las cosas desde arriba es muy diferente, y se han descubierto muchísimas ruinas a través de esto. Aquí, por ejemplo, en el mito de Eurídice, podríamos decir que cuando él se vuelve, pues hace desvanecer precisamente a algo que desea que esté vivo. Pero es que no puede estar vivo porque está muerto. Claro, en ese sentido de poder reflejar la muerte cuando habían las sensaciones de la mitología con unas relaciones humanas con dioses que parecía que había una inmortalidad y todo esto, bien se le tenía que explicar al pueblo de diferente manera. Ahora bien, lo curioso es poder expresar que del inframundo, o sea, de las tinieblas, de aquel mundo donde los muertos no pueden salir, o sea, los muertos que son o han sido buenos. Pues claro, la religión moderna, ¿qué dice? Infierno abajo, cielo arriba. Bueno, después, claro, sube una nave y dice, ¿dónde está el cielo? Y así sucesivamente. Pero en aquella época no podían colocarlo de otra manera que decir, librarse de las tinieblas para ir a los campos elíseos, que era su cielo, era su lugar donde las almas que habían sido buenas podían estar. Y claro, Eurídice y Orfeo habían sido buenos. Por lo tanto, es una actitud de amor profundo, al fin y al cabo lo que pregonaba. Ahora bien, fijaros que también, si yo coloco y me hago la pregunta de que cuando era joven estaba pregonando todo ese pensamiento y resulta que el pensamiento engloba a una leyenda de Eurídice o a una fantasía de Eurídice, significa que ese pensamiento crea una realidad que no existe. Y entonces, si esa realidad no existe, el que la explica, en ese caso Orfeo, puede jugar con sus palabras y su pensamiento con algo que muere y que es rescatado del inframundo para pasar al cielo, los campos elíseos. O sea que el retrato del amor es maravilloso, bajo mi punto de vista, claro. Y el retrato como
profeta del alma, también. O sea, yo lo consideraría un profeta del alma. ¿Sabes? Ahora, después, digamos que, claro, es que la mitología es inmensa. Empiezas a leer por aquí, leer por allá, y bueno, todo lo que hacían los humanos, lo hacían los dioses. Por decir, si lo hacían los dioses, nosotros lo copiamos. No se sabe. Bueno, ¿alguna cosita más de todo ese intríngulis? ¿Qué pensáis del alma? ¿Está encarcelado por el cuerpo? No. ¿Es que no? No. Entonces, si no está encarcelada con el cuerpo, significa Yo que... tengo mis dudas, Yo no diría que no existe. Ah, vale. Ahora se anima esto. Que no existe. Con las dudas. Que no Bajo mi punto de vista no existe nada. Bajo mi punto de vista sí que existe. Bueno, yo respeto tu punto de vista. Yo también lo respeto, el tuyo. Si la damos... El alma no tiene límites físicos, por lo tanto, es tan grande como quiera imaginar. En cambio, Bueno. el cuerpo que la contiene sí que tiene un límite físico. Entonces, es un pensamiento dentro de esta estructura, ¿no? Entonces el alma sí está prisionero. Por eso muchos, también religiosos o profetas, lo que quieran, han considerado la muerte como una liberación del alma. Bueno, se puede aceptar. Otros te dirían, digámoslo así, otros personajes totalmente materialistas, dirían la muerte es la liberación de todo este mundo asqueroso. A ver, las dos opciones son buenas. Y la opción de dar al alma un privilegio de sin límites no es otra cosa que considerar que el fundamento del alma precisamente está ligado a algo superior al cual le hemos etiquetado una sensación, casi por decirlo, idéntica a la nuestra. ¿Por qué? Pues porque de siempre a las deidades se las ha personificado. Entonces, si el alma no se personifica, ¿por qué se personifica a la deidad? No tiene sentido. Por lo tanto, significa que si tú no personificas el alma y la dejas sin límites, evidentemente, este sin límites es la totalidad. Si es la totalidad, esa totalidad no se puede dividir, ni se puede partir, ni se puede colocar en sensaciones de un alma individual. Por lo tanto, esa totalidad es a la vez la totalidad de almas. Y entonces sí que entramos en una sensación coherente de un pensamiento vulgar y corriente realizado por un cerebro que canaliza esa sensación del alma. Si lo canaliza, entonces hay razón para decir que el alma no tiene límites, que el alma es la totalidad, que esa totalidad es el todo, una unidad. Por lo tanto, me es enteramente igual darle a esa alma el sentido de pensamiento, porque precisamente es pensamiento. No hay que dárselo, es. Y si es, significa que tiene conciencia, no la conciencia humana, no la conciencia que conocemos todos del bien y del mal, sino conciencia. Es.
entonces empezamos a unir lo de arriba con lo de abajo. Entonces el Kybalión tiene toda la razón. Sí. Lo que pasa es que está mal interpretado. Porque ese cerebro nuestro, la mente, es limitada, todo el que aún no conocemos todas sus posibilidades, que ya llegaremos, pero es limitada. Esa mente nuestra es limitada. Entonces, ¿cómo imaginas la divinidad o cómo imaginas el alma? Pues a imagen y semejanza nuestra. Cuidado. Cíñete al Tao. Si tú quieres definir el Tao, no estás en el Tao. O sea, si tú quieres definir a Dios, no puedes definirlo ni a imagen, ni a semejanza, ni a nada que no sea una totalidad. En el mismo momento en que tú entras en una totalidad, ¿para qué necesitas un cerebro que te interprete? Déjalo. Deja al cerebro tranquilo. Tiene sus funciones corporales. Tiene sus reacciones, en las cuales una es un pensamiento. Pero esa reacción no está canalizada con algo que no entendemos. Si está canalizada y no lo comprendes hoy, puede ser que mañana sí lo comprendas. Pero no intentes razonarlo. No intentes darle un sentido de que, claro, como yo soy así y me han dicho que soy imagen y semejanza de Dios, pues menudo Dios, perdonad. Por favor, por muy bueno que se sea, no se puede ser bueno del todo. Siempre hay un pensamiento que hay que apartar. Apartar. Por lo tanto, una cosa que se aparta significa que la estás admitiendo como tal, pero la apartas. Si la apartas, te estás librando de esa sensación, pero sigues siendo. Por lo tanto, si sigues siendo, ¿qué problema hay en dejar de razonar? No me vengáis con esa sensación de que mañana seremos más y mejores y resulta que la mente podrá más y mejor y después tendremos una cabeza así. No. La evolución sigue sus caminos. La evolución, evidentemente, tiene su conexión cósmica. Y nadie le ha dicho a una ballena hace 60 millones de años, cuando volvió al mar, que tenía que transformar su mano, su extremidad, en una aleta. Nadie. Ha sido la reacción de decir, voy a hacer mejor con menos gasto energético. ¿Es que si nadáis sin aletas os cansáis más? Si os ponéis aletas, evidentemente nadáis más rápido, no os cansáis. Precisamente si esta sensación de colocarse aletas la transformas dentro de un contexto de reacción de neuronas que no hacen otra cosa que producir una acción para mejorar y no tener tanto gasto energético, al cabo de 3 millones de años, o 1 o 10 años, existirá una membrana entre los dedos y finalmente una aleta. Si fuera mentira lo que acabo de decir, en la radiografía de la aleta de una foca no se vería una mano, ¿vale? Por lo tanto, seamos un poquito más abiertos de pensamiento. Evidentemente, la ciencia sirve para algo y evidentemente el pensamiento también. Por lo tanto,
cultivemos el pensamiento, cultivemos la ciencia y dejemos un poco de lado la mitología. Jonathan, yo quisiera preguntarte, yo acostumbro a hablar con mi propio cerebro y a darle las gracias por el funcionamiento de mi organismo y le pido que continúe así. Mis células, hablo largo y tendido. Y ha llegado un momento que me lo creo, que me oye, o que me escucha, o yo qué sé, porque yo le digo que somos un ente, que todos somos uno y que nos tenemos que cuidar. Le digo, yo no sé si esto está bien o es que estoy majareta. Está bien. Bajo el punto de vista de que cuando estés haciendo esta circunstancia, no te creas que estás hablando con alguien. No, conmigo. Si tú estás hablando contigo mismo, es tu pensamiento. Sí. No estás hablando con nadie, no estás hablando con el alma, no estás hablando con una célula, sí. Estás hablando contigo. Y sí. Contigo es ese 10 elevado a no sé cuántas millones de células que somos todo. Exacto. De la misma forma que un bichito que tiene a lo mejor pues unas cuantas células, pues sus células se transmiten desde un lugar a otro a través de un impulso eléctrico. Y el bichito sabe que está en un lugar y que su final como bichito tiene que continuar, porque es un bichito. Cuando tiene que hacer daño, hace daño por supervivencia. Los virus existen porque existe la vida. Si no, ¿qué sentido tienen los virus? No existirían. La manifestación siempre es muy, voy a decirlo así, aquello de una sensación que hay que comprender. Porque si no estuviéramos manifestados, no habríamos nacido. Y si no habríamos nacido, ¿qué lugar ocuparía nuestra persona? Ninguno. Vacío total. Vacío total. Por lo tanto, si yo estoy aquí, si tú estás allá, donde sea, cada uno cumple con un requisito. No es ninguna misión, es un requisito. Y este requisito es que cuando yo salga, pues no atropelle a la persona que está cruzando delante mío, porque es otra ser viviente. Tengo que ir con cuidado. Tengo que, digámoslo así, hablar conmigo mismo, estate atento, porque si no estás atento vas al suelo. ¿No estás atento? Tropiezas, te caes. Ahora yo me pregunto, todas estas conversaciones que tengo, me hacen caso mis células y mis neuronas y mis... Si estás dentro del contexto de tu destino, sí. Si tú quieres ir contra tu destino, no. Significa esto que no admitimos, por no decirlo la mayoría, que al ocupar un lugar, ocupamos un destino. Diferente es cuando precisamente cada uno dentro de su destino tiene una forma de optar hacia aquello que está delante suyo, que es una posibilidad. Por lo tanto, si es una posibilidad dentro de su destino, su libre albedrío, ¿vale? Su libre albedrío le hace que pueda escoger una circunstancia u otra. No será diferente, será una actitud por la cual, en lugar de actuar de una manera más agresiva, actuará de una manera menos agresiva. Y si puede ser, totalmente sin agresividad.
porque la circunstancia es la misma. Antes hemos puesto un ejemplo. ¿Por qué tiene que haber un libre albedrío cuando hay un señor que entra por una puerta y resulta que a la persona que ocupa el lugar a mi lado va y se la carga? No pongo que es ni familiar, no pongo que es nada, ni amigo, ni nada, sino que se ha cargado al del lugar. Y encima me mira y dice, otro día te tocará a ti. ¿Cómo puedo yo actuar con libre albedrío y decirle, ay, bueno, pues muy bien, pasado mañana estaré aquí? Hombre, por favor, ¿eh? Tenemos que ser un poquito más seriosos, ¿eh? O sea que, de tan serio que me he puesto, lo dejamos aquí. Él sí que ha elegido. Él ha elegido. Él ha elegido. Él ha elegido. Él ha elegido. Como libre albedrío. Era su posición. Ha elegido hacer el mal. Ha elegido que él. Tú puedes elegir hacer el bien. Pero él no. Él ha elegido también. Sí, pero me ha fastidiado. ¿Vale?